Muy bien. Yo fui militante desde los 19 años, pero realmente gateé y mamé en el Partido Comunista. Mi familia toda era del partido. Mi abuelo era el carné número 3 del Partido Comunista, o sea, de los que formó el partido, que salieron del Partido Socialista y formaron el Partido Comunista. Mi madre a los 15 años fue presa en la dictadura de Terra. De que había que cuidarse mucho. Este, eh, quienes, quienes ingresamos a la Juventud Comunista en plena legalidad del Partido Comunista, la Juventud Comunista, un partido que es fundador del Frente Amplio y gestor de la unidad de los trabajadores, o sea, era una línea de masas. Sabíamos que en el planeta hacer la opción de ser comunistas era una opción de riesgo. Nosotros no éramos jóvenes que no supiéramos en qué nos metíamos, éramos conscientes. Es más, en aquel tiempo como hoy, yo me sumé a las filas para ser un revolucionario, para lo cual uno o lo es toda la vida o nunca lo fue. Yo siempre fui un poco bastante contestataria y bueno, tuve yo creo que la suerte de que mi papá no tuvo hijos varones, entonces yo monté caballo, jugué al fútbol, carné cordero y por otro lado aprendí a bordar. Eso creo que me ayudó. Empecé a tener complicaciones en el 68, cuando empezó el periodo de represión estudiantil. En ese momento estábamos peleando por el boleto, por un boleto estudiantil rebajado, ¿tá? En algún caso también gratuito, pedíamos para algunos compañeros, por el presupuesto universitario, se hacían muchas movilizaciones, marchas, y en agosto del 68 mataron a Liberarse, yo lo conocía, era un gordito muy simpático, que vendía libros además, y te hablaba de marxismo y todo lo demás, era fanático total, pero muy, muy bien. Y creo que eso marcó un cambio. Y yo me afilié cuando me había divorciado ya, que mis hijos eran chiquitos, ahí fue cuando me afilié, porque papá no nos dejó afiliarnos ni a la juventud ni al partido hasta que no razonáramos bien, que lo hiciéramos por convicción, no porque veníamos de generación en generación. Y bueno, y así fue. Después, cuando mis hijos fueron más grandes, que pude salir a trabajar, empecé a militar gremialmente. Cuando la dictadura, yo era dirigente de salud privada, de la Asociación Fraternidad, era de la directiva. Esto fue, creo que en el 72, principio del 73, se hace la declaración de estado de guerra interno por parte del gobierno uruguayo. Por el tema de la famosa guerrilla y todo lo demás, que ya estaban casi liquidados. Pero bueno, está. Pacheco resolvió el estado de guerra interno, medidas prontas de seguridad. Y entonces empezamos a discutir en la asamblea qué haríamos los estudiantes en caso de que esto terminara en un golpe de Estado. Y ahí se resuelve, por suerte, por una inmensa mayoría. Todavía me acuerdo de un compañero que pidió la palabra y dijo que acá en este país nunca iba a haber un golpe de Estado, que él daba fe. Pobre, quedó repegado. En los años 72, total, no había dictadura, había una situación compleja, medidas prontas de seguridad, después hubo estado de guerra interno, pero ya existía el Escuadrón de la Muerte, ya el Escuadrón de la Muerte había matado unos cuantos compañeros estudiantes. La estructura de los trabajadores, la central obrera, en asambleas en cada centro de trabajo, definieron que ante un golpe de Estado en Uruguay iba a haber huelga general indefinida. Me llega unos días antes, dentro de una cantidad de cosas, un mensaje de que necesitaban hablar conmigo. Teóricamente una compañera.
año 75, noviembre, hace poquitos días, el 11, muy casuístico porque es el 11, del 11 me pusieron el número 11 de presa. Ahí ya estábamos clandestinos, porque después de la caída del 74 ya no me dejaron entrar más al liceo. Y ahí pasé la clandestinidad a trabajar en un barrio con mis compañeros, ¿no? Y era el responsable gráfico, por lo tanto estaba hasta acá. Estaban hasta acá todos los que tenían que ver con esa impresión, porque si una cosa era un objetivo claro de los militares, era cualquier forma de difusión masiva de propaganda. Y en realidad me llevaron por eso. Ellos nunca descubrieron, ni antes de caer ni después, mi encuadre clandestino. A mí me llevaron para apretarlo ahí. Y yo iba a salir sola. Y una compañera que hacía muy poquitito que estaba militando gremialmente, que no conocía nada de gremial ni de política, dice, tú no vas sola, yo te acompaño. Entonces ahí yo no quería que me acompañara, no es peligroso, Marta, no, sola no vas. Entonces nosotras pasamos el 4, íbamos hacia 8 de octubre y el portero del CAM 4 nos denuncia, llama al patrullero. Dice que estamos volanteando. Sale, levanta un volante, cuando viene el patrullero se lo da, y el patrullero venía, nosotros nos faltaba 2 cuadras para llegar a 8 de octubre. Viene pegadito a nosotros. Cuando da la vuelta en la esquina, yo me juego el todo por el todo, llevaba un saco por los hombros y los volantes abajo el brazo. Los agarré y los tiré para un jardín. Y ahí no me vieron porque estaba dando la vuelta al patrullero, no me vieron. Cuando llegamos a 8 de octubre, 5 patrulleros más nos encierran como que éramos, no sé, las criminales más grandes. Éramos 2 mujeres, eran 6 patrulleros. Ahí nos ponen contra la pared, cariñosamente a patadas nos abren las piernas. A partir de ahí llegué a un infierno absolutamente imposible de imaginar. Yo les voy a contar lo que pasaba. Digo, encapuchadas, íbamos subiendo de mañana, en general torturaban, ¿no? Te sacaban toda la ropa, te desnudaban totalmente, te ataban las 2 manos para atrás, con un alambre o con un esposo, lo que fuera, y te colgaban con un gancho, quedabas en el aire, o sea, los pies no tocaban el piso, quedabas colgada así. Y después te empezaba a dar picana, con lo cual las sacudidas eran tan fuertes que vos empezabas a sentir, los hombros empezaban a hacer crack, se dislocaban y se te empezaban a cortar los ligamentos. ¿Está? La picana era no solo en el cuerpo en general, sino en los genitales, en la boca. Ellos buscaban dónde te dolía más. Pero de todas maneras, a los varones que desnudaban, tenían menos pruritos, ¿tá? Se sentían menos vejados. Más allá de que hubo un montón de compañeros violados y menores de edad, mira lo que te digo, varones. ¿Ah? El hecho de que te desnuden, estés vendada, piernas abiertas, brazos así, y que aparte vos sientas que te van a violar, es una sensación muy salvaje para una mujer. Yo llegó un momento que realmente quería morirme. No quería bancar más aquello. Es un dolor. Aunque parezca extraño, pero sí sabía.
Nosotros aprendíamos a hablar con las manos, con los ojos, con todo. Cuando te llevaban al baño, estabas encapuchado o vendado, que no veías, y tú ponías las manos en el hombro de la persona que iba delante. Nosotros presionábamos 3 veces. Si la persona que iba delante era un compañero, se soltaba así, ¡ay, se me escapó la mano, perdón! Decía, enseguida pedía perdón. Señor, se me escapó la mano, me dolía y se me escapó. Pero era que era un compañero. Cuando vos presionabas y no se soltaba, era un milico que se había intercalado para ver si tú le decías algo. Bueno. Después estaba el submarino, que era meterte la cabeza en agua y hasta que quedabas casi ahogada, y entonces después, si se pasaban un poquito de rosca o con la picana con el submarino, los compañeros se morían. Los desaparecidos de la época nuestra, porque al principio Nibia Sabazagaray y otros compañeros fueron entregados a los cuerpos. Pero como fueron entregados a los cuerpos con prohibición de abrir el ataúd, y las familias lo abrieron igual y se daban cuenta de que habían muerto por torturas, que ellos te inventaban, se ahorcó en la celda, se enloqueció y no sé qué cosa, ¿entendés? Se dieron cuenta que la mano venía, entonces empezaron a desaparecer los cuerpos que morían. Por eso nunca nos entregaron, porque vos decís, ¿por qué no le entregaron a la familia el cuerpo? Aclaro que ningún récord sobre aquellos que la tortura los venció. Sí digo que hubieron otros que no fue un problema de la tortura, sino que se transformaron en colaboradores de los milicos. Y entre ellos uno que me torturó directamente y había dormido en mi casa. Y ellos no precisaban vigilarte ni seguirte, porque a nosotros, cuando nos procesaban, a los presos comunes les sacaban 3 fotos. A nosotros nos sacaban 6 fotos. Después nos hacían caminar en el 4.º piso y ellos desde el 5.º te estaban mirando. Sabían cómo fumabas, sabían cómo caminabas, y se fijaban en todo tu cuerpo, en todo detalle que te los pudiera hacerte reconocer, algo que sobresaliera de tu físico. Y bueno, ellos nos veían en la calle y ya nos conocían. Y por eso reconocí a Ariel Richie, que estaba en el círculo de tipos que me estaban por violar. Porque a él sí lo conocía mucho. Cuando él estaba clandestino había dormido en mi casa 15 días. Es una lucha latente porque esto lamentablemente no va a terminar. Y en la medida en que nosotros no logremos derrotar la impunidad, porque ellos siguen impunes, siguen caminando por la calle, siguen vanagloriándose en algunos casos. Hace poco oímos un discurso al respecto de un retirado militar que prácticamente homenajeaba a los militares que les fueron probados más de 20 asesinatos, diciendo que bueno, que están detenidos injustamente. Entonces, esa impunidad hace mucho daño a la sociedad uruguaya. Mucho. Si analizamos la historia de la humanidad es que un sistema es derrotado por otro nuevo. ¿Tá? Y así tenemos toda la historia de la humanidad. O sea, hoy tenemos un sistema capitalista altamente desarrollado, con una enorme crisis de superproducción, y por eso hay crisis en el mundo. Porque sobran artículos y falta gente que los compre. La capacidad de crédito de la humanidad está casi en el tope, no puede comprar más nada y va a hacer eclosión tarde o temprano. Entonces no es que yo piense que la lucha está latente, yo pienso
que tarde o temprano la humanidad va a tener que tomar responsabilidades frente a una crisis que la somete y la hunde. No. Si tuviera que hacerlo, lo hago de nuevo. Porque yo no lo hacía por mis hijos, lo hacía por todos los niños del Uruguay. Me arrepiento de formar parte de una raza, un conjunto de seres vivos que tienen entre sus miembros este tipo de monstruos, nada más. Pero no me arrepiento del ser humano con valores, con ética, con deseos de justicia. No, de eso no me arrepiento. Sí, soy de las que le pide disculpas a la gente cuando sin darse cuenta uno la dañó, pero después el resto no me arrepiento de nada. Otro tipo de temas, o sea, nosotros queríamos lograr un país mejor, una sociedad mejor. Pusimos a pensar que teníamos que escribir, que queremos que haya memoria, que las próximas generaciones sepan qué nos pasó. Denunciamos hace 5 años la violencia sexual cometida contra las mujeres durante el periodo de la dictadura. Abarcamos desde antes del golpe de Estado, del 72 hasta el 83, o sea que 11 años, en distintos centros de reclusión, la mayoría de ellos clandestinos, por todo el país, con sectores de las Fuerzas Armadas distintos, para que se sepa que acá no fue una situación puntual en un lugar, en un cuartel, porque 4 locos se enloquecieron y empezaron a tomar alcohol y se les ocurrió violentar a las mujeres. No. Que uno nunca se puede llegar a preparar para la barbarie, para tanta barbarie, para tanta deshumanización. Y no haber aprendido a odiar para mí es uno de los logros personales más importantes. Y como somos la voz viviente, no podemos callarnos, por nosotros y por los que quedaron en el camino. No podemos callarnos, más por ellos que por nosotros que estamos vivos. Nunca podemos callarnos. Siempre tenemos que decir nunca más, pero ese nunca más con mucha fuerza y que salga de acá adentro.